Hola a todos, bienvenidos a esta ponencia que se llama Arquetipos egipcios, claves simbólicas para activar tu poder interno. Lo que realmente quiero transmitir a través de esta ponencia es que conozcamos esa información, no como algo ajeno a nosotros, no como algo externo a nosotros, sino todo lo contrario. Es una información que tiene que ver mucho con nosotros, porque no se trata de buscar afuera lo que se supone que ya tenemos adentro de nosotros, simplemente que no hemos tenido la capacidad o no hemos estado en ese proceso de autodescubrimiento, de sanación y de expansión en donde vamos descubriendo partes de nosotros que no hemos reconocido. Entonces, estos arquetipos egipcios son llaves literalmente simbólicas que tenemos cada uno de nosotros y nos ayudan mucho a activar nuestro poder interno, nos ayudan mucho a recordar. Para comenzar, quise empezar como con esa pregunta a modo reflexivo, si realmente conoces tu poder o hay partes de ti que aún no reconoces. Eso es importante como que interiorizarlo porque cuánto de lo que hoy en día eres literalmente viene nombrado desde el exterior, sí, tus responsabilidades, tu ocupación, tu rol, tu nombre, las etiquetas, pero cuánto de lo que hoy en día eres realmente viene también cultivado de lo que llevas adentro. Si realmente te has dado la oportunidad de recuperar partes de ti que has olvidado por tanta distracción desde el afuera. Si realmente hoy en día lo que tú eres está moldeado más que todo desde esa parte más superficial, o si realmente puedes conocer partes de ti que están dormidas, pero que al momento de reconocerlas, pues te pueden ayudar mucho a superar obstáculos, a sanar a nivel emocional, a empoderarte, a hacer cambios en tu vida, a vivir un proceso de transformación, a vivir un proceso de regeneración sin tanto miedo. De alguna otra manera eso te va a permitir a enfrentar tu vida cotidiana o tu parte material, no desde el miedo, sino desde realmente confiando también y siendo consciente que hay una parte de ti de la cual también puedes acceder. Entonces, realmente conocer nuestro poder no se trata de algo egoico, no se trata de inflar nuestro ego, no, es un acto de toma de conciencia que nos ayuda mucho a vivir en nuestro día a día, nos ayuda mucho a saber literalmente que podemos hacer cambios en nuestra vida, de que no solamente somos espectadores en nuestra vida, sino que también podemos ser creadores. Así que, de entrando un poco acerca del tema, podemos empezar a interiorizar y a entender un poco qué es un arquetipo. Ya el psicólogo Carl Jung decía que un arquetipo es como un modelo o un patrón universal. Esto vive dentro de la mente de las personas. Un arquetipo vendría siendo como esa fuerza invisible, primordial, universal, que está en el inconsciente colectivo y que de alguna otra manera esa fuerza invisible también está adherida a nosotros porque también tenemos un inconsciente personal y no nacemos como una hoja en blanco, no, nacemos con esta información, nacemos con arquetipos, nacemos con estas fuerzas intrínsecas en nosotros que ni siquiera somos conscientes, pero que cuando tenemos la apertura, pues vamos entendiendo un poco esto. Entonces, un arquetipo es como una idea antigua que influye en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo actuamos, y esto se ve representado, estos patrones se pueden ver representados en los sueños, en los mitos, en los cuentos, en las religiones y también en el arte. Para entender un poco acerca de esto, vamos a saber un poco acerca de los ejemplos. Un ejemplo de arquetipos universales tenemos como el héroe. Si podemos ver en la literatura y en el cine, pues vemos películas como Superman, La Mujer Maravilla. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esas películas? ¿Por qué nos llaman la atención? Bueno, resulta que el héroe es un arquetipo universal, es la persona que enfrenta los desafíos, que supera los obstáculos. La madre también es un arquetipo universal, representa el cuidado y la protección. Aquí es importante saber un poco distinguir entre qué es un arquetipo y una imagen arquetípica, porque
a lo que vamos a estar refiriendo más que todo es que las deidades egipcias son imágenes arquetípicas y la madre es el arquetipo, pero la imagen arquetípica, la madre es el arquetipo, es esa fuerza invisible que está allí. Pero la imagen arquetípica es lo que de alguna otra manera como que le da ese sentido a esa fuerza invisible. Como por ejemplo, el arquetipo de la madre, una imagen arquetípica de la madre puede estar representado con la Pachamama, puede estar representado por la Virgen María, puede estar representado, aquí que vamos a tocar el tema del Antiguo Egipto, con la deidad de Isis. También la sombra es un arquetipo universal, es la parte de nosotros que no queremos ver, que ocultamos. Allí también pueden estar esos miedos reprimidos, nuestras máscaras, pero también hay que saber que dentro de nuestra sombra está ese potencial dormido, está ese potencial oculto. Incluso en nuestra sombra también puede estar nuestro poder interno que no ha florecido y ha emergido en nosotros. Entonces esto literalmente nos ayuda a entendernos muchísimo mejor. Otro arquetipo universal tenemos el sabio o el mentor. Lo podemos ver representado con una imagen arquetípica, como por ejemplo en la película El Señor de los Anillos, podemos ver a Gandalf allí presentando esto. También existen arquetipos universales, como por ejemplo, estos vienen a través de experiencias que van teniendo las personas, a través de sus vivencias, pues aparecen arquetipos individuales, como por ejemplo el cuidador, el rebelde, el villano, la prostituta, el explorador. Son como personajes internos que llevamos en nosotros y que nos ayudan a entendernos mejor. Por otro lado, quiero comentarte algo bastante interesante que tiene que ver con esos arquetipos. Jung denominaba también arquetipos a estos principios masculino y femenino, a estas fuerzas contrarias en nosotros y que están incluso en nuestra psique. Entonces, este principio femenino, él lo denominó como arquetipo del ánima y lo podemos ver representado con esas deidades egipcias, en donde se ve representada esta energía femenina, esa parte más profunda, misteriosa, sensible, que está intrínsecamente en nosotros. Y obviamente lo podemos ver reflejado con la diosa Isis, que representa ese principio divino, la sabiduría oculta, el amor. También lo podemos ver evidenciado con la deidad de Hathor, es la diosa del amor, la diosa de la belleza, de la sensualidad. Se asocia con la alegría, con el disfrute, con la fecundidad también. También podemos ver esto con la diosa Baste, que representa también esa energía femenina. Y vemos también a Netflix, que es la hermana de Isis, que representa como ese aspecto oscuro del alma. Es esa parte misteriosa que tenemos que indagar en nosotros, esa parte inconsciente que tenemos que empezar a iluminar. Esos aspectos ocultos que están en nosotros vendría siendo como el aspecto oscuro de nuestra energía femenina, en este caso de nuestra ánima. Por otro lado, el otro principio que está latente en nuestra psique es el principio también masculino. Jung lo denominó como arquetipo animus, es esta parte más que tiene que ver con nuestra lógica, tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con la manera en cómo enfrentamos ciertas situaciones que nos van pasando en nuestra vida, tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con la racionalidad también. Entonces podemos ver esto a través de deidades egipcias, como por ejemplo Osiris, que es el dios de la muerte y la resurrección, y que arquetípicamente pues, nos puede estar guiando en procesos de estructura, de la razón interior. eh, Sería como esa parte del logos que nos va guiando. Tenemos a Thoth también, que es el dios del conocimiento, de la sabiduría. Y pues como ánimos, es decir, como energía masculina, pues nos aporta esta parte del pensamiento reflexivo, de tener criterio propio,
de la manera en cómo nos comunicamos, de nuestro lenguaje. Y tenemos a Horus, que también representaría como un animus más iluminado, es decir, este principio masculino más integrado en nosotros, la fase heroica que guía en el proceso de individuación. Literalmente cuando estamos en ese proceso de individuación, que es llegar a ser más nosotros mismos, pues estamos estamos vivenciando pues el viaje del héroe, estamos vivenciando como esa fase heroica en nosotros, en donde estamos recuperando nuestra luz, estamos recordando quiénes somos, pero sobre todo estamos eligiéndonos a nosotros mismos. Ya no queremos de alguna otra manera ser como los demás han querido que nosotros seamos, sino como ya literalmente vamos teniendo autonomía en nuestra propia vida, decidiendo qué o no o decidimos ser. Otra pregunta que sería conveniente que nos hiciéramos es realmente por qué el antiguo Egipto nos sigue fascinando. Esto es algo que a mí me parece muy curioso porque en mi caso lo empecé a experimentar de, podría decir que sí, de muy chica, en un momento de mi vida en donde yo simplemente pues no me interesaban ese tipo de temas, ese tipo de cosas, yo simplemente me sentía atraída por una egipcia y había una vez estuve en un evento donde a mí me tocaba adquirir un disfraz y hacer unas fotos y por medio de esas fotos como que transmitir algo. Y yo recuerdo que en ese momento lo que yo hice fue que simplemente me quería disfrazar de una egipcia. Entonces busqué un disfraz de una egipcia, me lo puse, o sea, me lo conseguí, lo puse, me maquillé, o sea, de esta forma, porque yo no sé, había algo en mí que simplemente, o sea, yo quería vivenciar ese personaje en mí. ¿Por qué? No sé, o sea, en ese momento de manera inconsciente no lo hacía, pero sentía como esa atracción. Entonces nos sentimos de alguna otra manera atraídos por el antiguo Egipto, es por este lenguaje simbólico, es por esta sabiduría ancestral, es por este conocimiento, es porque accedemos a memorias en nosotros mismos que están muy por allá guardadas, es porque accedemos a estas llaves en nosotros, es porque volvemos a recordar. Egipto nos recuerda a nuestra casa. Egipto nos podría recordar incluso con nuestro origen, de entender que no solamente somos este cuerpo físico, sino que también somos muchísimo más que esto. Egipto nos fascina porque su lenguaje simbólico está conectado con nuestra alma. Puede ser un asunto energético, puede ser un asunto también de manera inconsciente. Entonces, cuando algo nos está fascinando y nos atrae de manera inexplicable, es porque de manera inconsciente, pues, se quiere reconocer o se quiere activar en nosotros un arquetipo o una imagen arquetípica. Entonces hay personas que se pueden sentir atraídas, por ejemplo, por el ojo de Horus, por el Ankh, por el juicio de Osiris. O sea, todos estos son símbolos universales. Y de manera inconsciente, pues estas imágenes nos hablan a través de nuestros procesos internos que pueden representar un momento de transformación, puede representar búsqueda de sentido, puede representar un propósito, como que más allá de la vida, puede representar una muerte simbólica y también renacimiento. Entonces, puede pasar de que muchas veces sintamos como que el antiguo Egipto nos atrae. ¿Por qué? Podemos o vamos a estar vivenciando estos procesos internos en nosotros esta conexión con la parte más divina de nosotros. Y que hoy en día, en esta vida moderna, pues simplemente lo que ha sucedido es que no se ve, se ha perdido, se ha incluso también tergiversado, se ha tergiversado en el sentido de ver toda esta parte más que todo desde un asunto del mal o un asunto de cosas que simplemente lo que hacen es como que camuflarte en el miedo y simplemente hacerte creer que no existe nada más. Pero Egipto literalmente nos atrapa porque representa esta sabiduría en nosotros, que también nosotros la tenemos, pero que está simplemente no.
dormida. Entonces, Egipto nos puede activar recuerdos, nos puede activar memorias, nos puede activar procesos también internos. Simbolismo en el antiguo Egipto, esto es algo que también es conveniente saber porque para los egipcios, literalmente la simbología que habita allí, pues no eran cosas simples, no eran simples decoraciones, no era algo que ellos pasaran desapercibido, no, ellos eran demasiado observadores y a las cosas a las cuales les daba un significado, pues para ellos tenía un poder, para ellos tenía un asunto de una creencia, para ellos tenía conexión con lo divino, para ellos simplemente eso era visto de una manera en que también nosotros podemos aplicar incluso en nuestra vida. Es decir, que nos hemos olvidado de ser observadores, nos hemos olvidado de empezar a entender esta parte esencial que nosotros tenemos con esta conexión, esta conexión con lo divino. Entonces, el simbolismo en el Antiguo Egipto es demasiado amplio y demasiado profundo, pero que vamos a tocar de manera general un poco lo que ellos percibían. Tenemos por este lado el simbolismo espiritual, el simbolismo religioso, el simbolismo mágico que ellos literalmente pues asumían y que conectaban mucho. Este simbolismo más que todo tiene que ver como con la curación, con la protección, con el poder, con la autoridad. O sea, el Ankh para ellos era como esa vida eterna, representaba pues esa parte espiritual y material que nosotros de alguna otra manera tenemos que recuperar. Estamos en esta materia, pero no podemos olvidarnos de esta parte más espiritual en nosotros y la idea es como que integrarlo. Tenemos al ojo de Horus también, que es, funciona como amuleto, ellos lo percibían como un amuleto, como poder, como autoridad, como protección también. Y tenemos el símbolo del nudo de Isis, que es llamado como el Tir, que también representa como esta fecundidad, esta parte más protectora en nosotros. Entonces, ellos tenían como ese simbolismo en ellos. También le daban simbolismo a la naturaleza. Cada cosa que veían le daban un significado porque ellos pensaban que de alguna otra manera eso se relacionaba con el proceso de renacimiento, de transformación que vive el ser humano estando aquí, pues en esta parte material. Entonces, el río Nilo, pues significaba para ellos esta parte más de fertilidad, de renacimiento, incluso de abundancia. La flor de loto también, esta parte de renacimiento, de que cada vez que mueres, pues puedes volver a renacer. Y ellos veían esto como algo que también de manera intrínseca, pues el ser humano podía vivenciar y vivir. Y tenemos el sol, que también era como un asunto de poder, de autoridad, era esta parte más creadora, pues, y era muy importante para ellos. Entonces, veían como ese viaje que hacía el sol en el amanecer, atardecer, anochecer, veían también como ese crecimiento y esa transformación que nosotros, pues, podemos también experimentar. Por otro lado, tenemos los animales con bastante carga simbólica. Ellos atribuían a los animales este significado y para ello eran muy importantes. Para ello era demasiado importante, pues, esta parte. Por ejemplo, a los gatos. O sea, el poder que ellos, la relación que tenían con los gatos era que podían ver estas cualidades que tienen los gatos, como por ejemplo ser protectores, de ser muy hogareños, de ser muy cuidadosos, de ser independientes, de ser incluso muy cautelosos, atribuían como esas cuestiones y esto se veía representado incluso a través de las deidades egipcias. Por ejemplo, o sea, al gato lo pudimos ver representado con Bastet, con la diosa Bastet. Tenemos el escarabajo representado por Hepri. Tenemos al chacal también representado por Anubis también.
El chacal era un animal muy territorial, un animal muy defensor de lo suyo, muy cuidador, muy protector, y está representado por la deidad egipcia de Anubis. Tenemos al halcón, que para ellos era, eh, lo veían como algo majestuoso, esa capacidad de poder ver más allá, de elevarse frente a, de elevarse demasiado muy en lo alto. Entonces ellos, de alguna otra manera, asociaban esto también con las deidades egipcias, como en este caso, pues el halcón representa a Horus. Y así con los animales, el león también es como esta parte más protectora, más poderosa, más furiosa, representado por la diosa Sekhmet. Entonces, ellos de alguna otra manera atribuían estas cualidades simbólicas en los animales, en las deidades egipcias, porque hacían parte de nosotros. Por eso, de alguna otra manera, estas deidades egipcias eran representadas con el cuerpo humano, pero la cabeza de animal. Eso quiere decir que es que nosotros, de alguna otra manera, tenemos estas cualidades internas en nosotros, que tal vez no reconocemos o que simplemente no recordamos, pero que está esa información allí, está. Entonces las deidades egipcias, bueno, literalmente son fuerzas simbólicas, son fuerzas internas en nosotros, lo podríamos llamar así, desde esta parte más psicológica. No solamente desde esta parte tan externa, sino que vienen siendo también estas representaciones arquetípicas en la psique humana. eh, Porque como ya hemos visto, pues también podemos ver representados estos arquetipos egipcios eh, en nosotros mismos. Entonces, Isis, Osiris, Horus y Anubis pues encarnan aspectos profundos de nuestra conciencia que, por ejemplo, tienen que ver a veces con el amor maternal, la visión interior, la fuerza, la muerte simbólica y, por supuesto, la transformación del alma. Entonces, los arquetipos egipcios básicamente nos pueden ayudar y nos funcionan como puentes simbólicos entre el inconsciente y la conciencia y pueden ayudarnos a sanar heridas y a fortalecer nuestro poder personal. Sí, esos arquetipos egipcios, de alguna otra manera, son esas fuerzas instintivas, fuerzas invisibles en nosotros que actúan de manera simbólica, que están en nuestro inconsciente y que al hacerlos consciente en nosotros nos ayudan a transformarnos, nos ayuda a nuestro crecimiento personal, nos ayuda a sanar cosas internas en nosotros, pero también a fortalecernos y también a empoderarnos, a reconocernos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, estas deidades egipcias o estos arquetipos egipcios nos pueden ayudar revelando lo oculto. Obviamente al acceder a estos arquetipos, pues cada arquetipo tiene un lado sombra y un lado de luz, y al acceder pues a información accedemos a emociones y a cosas de las cuales pues simplemente no éramos conscientes y que en este punto de nuestra vida, por ejemplo, necesitan ser integrados. Entonces, por ejemplo, Anubis nos conecta con el duelo, con el cambio, con la transformación y nos puede ayudar como a vivenciar un proceso de un tránsito de cambio en nosotros o de un duelo simplemente que no hayamos tenido resuelto. También nos pueden ayudar a sanar porque nos proveen símbolos que el alma reconoce, como ya había comentado, pues el antiguo Egipto y las deidades egipcias pues resuenan con un lenguaje simbólico que está interconectado con nuestro inconsciente, con nuestra psique, con nuestras memorias y esto nos ayuda mucho, hablan directamente hacia nosotros y nos pueden ayudar a sanar eh, sin necesidad de estar hablando, es decir, nos empiezan a activar como estos procesos internos sin ni siquiera ser como consciente de esto. Entonces, por ejemplo, símbolos como el ojo de Horus, la pluma de Maat o el Ankh, pues de alguna otra manera hablan directamente al inconsciente. Entonces, cuando los usamos,
en el arte o a través de las meditaciones, pues nos ayudan a, a vivenciar y a recordar esas partes más intrínsecas de nosotros. Nos ayudan a activar memorias de las cuales pues no recordábamos. ¿Cómo nos ayudan a sanar también? Pues nos ayudan a sanar a través de que podemos canalizar energías específicas para sanar heridas particulares. Por ejemplo, es la deidad de Isis, pues nos puede ayudar a trabajar procesos de amor propio, de una herida de abandono, una herida de traición. Maat nos puede ayudar a equilibrar el caos. Maat nos puede ayudar en esos momentos en donde podemos tener, nos sentimos culpables, podemos estar trabajando con el tema de la culpa. Maat también nos puede ayudar en este proceso. Y con el tema de las injusticias. Maat de alguna otra manera como que está ahí equilibrando como eso cuando nos sentimos como en un caos, cuando sentimos que nuestros conflictos se vuelven y a veces incluso pueden salir de nuestras manos. Entonces, Matt nos puede ayudar mucho en esto. Tenemos a Todd también que nos puede ayudar en la comunicación, en la manera en cómo nos expresamos, en la manera de tener también un criterio propio. Todo nos hace la invitación también como de aprender a pensar primero por nosotros mismos, aprender a adquirir como estos conocimientos y esta sabiduría eh, sin temor, sin temor a cómo lo puedan percibir a los demás. Es como que no tienes que estar constantemente convenciendo a los demás, no tienes que estar siempre queriendo demostrarle a los demás. Ayuda mucho con estos bloqueos que podemos tener a la hora de comunicarnos. Entonces, de esta manera, pues nos ayudan a sanar. ¿Cómo fortalecen nuestro poder? Bueno, estas deidades egipcias o estas deidades, estos arquetipos egipcios nos fortalecen nuestro poder personal, bueno, porque nos ayudan a reconectar con nuestra esencia. Por ejemplo, cuando conectamos con Horus, pues nos ayuda a tener como esa claridad, esa visión, a tener, a que nuestra vida realmente haya un propósito, a realmente como a elegirnos más a nosotros mismos, a confiar en lo que realmente somos. Nos reconectan con nuestra esencia también. Por ejemplo, cuando estamos conectando con Sekhmet, pues nos puede ayudar a literalmente a empoderarnos, a reconocer como esa fuerza en nosotros y tener la capacidad como de abrirte a esto y confiar también en esto. Entonces es algo que también podemos vivenciar, porque nos ayudan a recordar lo que hemos olvidado. Pueden actuar como guías espirituales internos y cuando, por ejemplo, tenemos estas meditaciones o, por ejemplo, esas deidades egipcias pueden, o esos arquetipos egipcios pueden aparecerse a través de los sueños, pues nos podemos sentir en equilibrio, nos podemos sentir que estamos en nuestro centro y esto pues nos puede dar como nos puede dar incluso, nos pueden ayudar a sentirnos seguros, nos pueden brindar protección y también nos pueden brindar claridad. Transforman las heridas en recursos, sí, cómo fortalecen ese poder personal, por ejemplo, del caos, nace el equilibrio, entonces está Mar ahí y del caos también pueden hacer la sabiduría, entonces podemos también ver a Anubis como de alguna otra manera pues está presente cuando de alguna otra manera vivenciamos un conflicto interno de manera simbólica, pues nos ayuda como a enfrentarlo muchísimo mejor, nos ayuda realmente como a seguir transitando pues en nuestro camino. Aquí podemos ver un poco los arquetipos y estas claves simbólicas, los arquetipos egipcios en donde están las deidades egipcias. Tenemos a Isis como arquetipo de la madre, la sanadora. La clave simbólica de Isis es, obviamente, estos términos.
Y la activación interna es ese poder intuitivo, la nutrición, la sanación emocional. Entonces, como dije, nos puede ayudar en esos momentos en nuestra vida eh, en donde sentimos que necesitamos ser contenidos, contenidos por nosotros mismos. Hay momentos en nuestra vida donde nos rompemos, nos desmoronamos y es como que, bueno, a través de esta situación, ¿cómo puedo ir cogiendo como esos pedacitos de mí que sí me dolió tanto? Bueno, entonces Isis nos permite ayudarnos en este proceso. Tiene que ver también con el proceso de sanación emocional. Entonces, cuando cogemos esos pedacitos rotos de nosotros mismos a través, sé, de un duelo, de una ruptura, de sea lo que sea que estemos viviendo, que sentimos que nos desmoronamos, bueno, vamos a ir recogiendo y vamos a ir reconstruyendo esos pedacitos en nosotros. Y Isis se ve allí. O sea, esa activación interna la podemos también hacer a través de Isis. Osiris, que su clave simbólica es la muerte y el renacimiento, bueno, su poder, su activación interna en nosotros para verse reflejado en nuestro poder interior, se evidencia a través de los ciclos de transformación y resurrección. Entonces, cuando estamos pasando por momentos en donde eh, tenemos que dejar morir partes de nosotros mismos, tenemos que hacer duelos con nosotros mismos, con versiones antiguas, abrirnos a morir a través de esas viejas versiones antiguas y volver a renacer. Ahí está Osiris, literalmente. Estamos vivenciando Osiris y ni siquiera lo sabemos, pero una activación interna sería como que este proceso de reconocerlo en medio de estos cambios, en medio de estos cierre de ciclos, en medio de estas muertes simbólicas que va teniendo nuestro yo. Tenemos a Horus como arquetipo de el guerrero de la luz, el héroe. Entonces, su clave simbólica es la visión superior, el liderazgo interno. Entonces, la activación interna que podemos hacer con Horus sería en esos momentos donde necesitamos más claridad, en donde necesitamos eh, enfocarnos como en nuestro propósito o vivir desde un propósito. Es como que abrirnos a ver un poco más allá de lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, muchas veces tenemos situaciones donde estamos viendo así, de manera, porque estamos metidos tanto en la negatividad que nos perdemos de lo que hay más a nuestro alrededor. Entonces, Horus allí está, literalmente, nos aporta como esta visión de ver el panorama más completo. Tenemos a todo también como arquetipo del sabio o el guía interior y como clave simbólica tenemos la sabiduría y la comunicación. Entonces, este arquetipo egipcio se puede activar a través de la canalización y la inteligencia espiritual. A Sekhmet también la tenemos y como clave simbólica sería como esa figura, esa furia sagrada y esa protección. Entonces, activación interna nos ayuda a fijar límites, empoderamiento, cuando nos sentimos que no podemos tomar decisiones por nosotros, cuando dejamos que los demás decidan por nosotros, cuando dejamos que los demás abusen y pasen por encima de nosotros, cuando no nos atrevemos a decir no. Isis no. Sekhmet nos ayuda mucho a activar esa parte de nosotros, a empoderarnos, a sacar esa fuerza. Y tenemos a Nubis como el guía, el transformador del alma, el acompañante de almas, perdón. Entonces, como clave simbólica nos permite ser, él se encarga de ser el guardián del alma, de guiar a través de lo invisible. Entonces, cuando estamos trabajando con nuestra sombra, con esos miedos que literalmente reprimidos o muy ocultos en nosotros, pues Anubis nos acompaña durante este proceso, nos ayuda a, a entender de que no estamos solo en esto, de que literalmente podemos también sacar luz a través de nuestra oscuridad. ¿Cómo podemos empezar a trabajar esto? Bueno, esto lo podemos empezar a trabajar a través del oráculo de los dioses egipcios. Yo accedí a esto a través del oráculo de los dioses egipcios. Podemos hacer tiradas en donde podemos preguntar cómo está nuestro poder personal. Y esto puede verse revelado incluso con tres simples cartas. Aquí yo le hice una lectura a una persona, donde la primera carta, siendo Sobek,
representando la energía dormida, el potencial oculto, en donde Bastet viene siendo el desafío actual, la sombra integral y donde todo viene siendo la clave para activar el poder interno en la persona. Entonces, Sobek, como energía dormida en esta persona, pues esta persona está guardando, tiene una incapacidad de reconocer que se puede sobreponer a través de las circunstancias. Hay una fuerza instintiva en esta persona, pues, que está reprimiente y que no es consciente de que no tiene que esperar a que los demás lo salven, sino que él puede hacerlo también por sí mismo cuando enfrenta ese miedo a dar el paso, a avanzar realmente como con fuerza y con convicción. Entonces, tiene este potencial oculto y no lo reconoce. La carta de Baste, representando su desafío actual, pues representa que esta incapacidad de poder conectar con su lado más sensible, con el disfrute, con que no todo tiene que ser así como a la fuerza, sino que también puede ser con la ternura, sino que también puede sensibilizarse, conectar con sus emociones, no reprimir su energía femenina, su principio femenino, también protegerse a sí mismo. Entonces es como que em, esta información que también arroja allí esta carta. También tenemos a Todd para poder saber cuál es el poder interno de esta persona. La clave con Todd es empezar a conectar más con su propio discernimiento, empezar a conectar más con su parte más espiritual, aprender a comunicarse mejor, aprender a explorar también su lenguaje, a aprender a expresarse de una manera en la que simplemente no se sienta como que cohibido. Puede ser incluso a través de la escritura creativa, puede ser incluso a través del habla, pero que busque la manera de poder soltarse y expresarse y decir lo que realmente está sintiendo y también pensando. Entonces, la clave para activar a su poder interno también vendría siendo como que pueda acceder a su propia sabiduría, que pueda acceder incluso a su conocimiento también más espiritual. Ejercicios prácticos para activar nuestro poder personal. También lo podemos hacer a través de los oráculos egipcios, preguntando qué energía necesito activar en este día, a través de la meditación también, a través de la autoindagación, preguntarse con qué arquetipo me identifico más y cómo puedo integrarlo en mi vida, según lo que estamos viviendo, según lo que estamos pasando por nuestra vida. Yo, por ejemplo, estuve en un momento de mi vida donde estuve haciendo cambios, cierre de ciclos, una parte de mí murió y tuve que volver a renacer, estuve trabajando con los Siris, con ese arquetipo Siris, entonces yo de manera simbólica pues conectaba mucho con la tierra, iba a sembrar cosas, tiraba semillas, de alguna otra manera agradecía también como que mi proceso de poder volver a renacer, de poder volver a existir a esta nueva vida, entendiendo que es a esta nueva conciencia que está emergiendo en mí yo. Entonces, y de alguna otra manera, trabajar con Osiris desde esta parte, según lo que cada persona esté viviendo, pues yo le puse el ejemplo de lo que yo realmente viví, pues nos puede ayudar. Y así con Isis, con Ra, con Anubis, con Thoth también nos pueden ayudar a vivenciar y activar como estas esencias y estas fuerzas que están dormidas en nosotros mismos. Así que bueno, amigos, sí, hasta aquí hemos llegado. Reconocer nuestro poder es el primer paso para manifestarlo. Reconocer nuestro poder es la capacidad que tenemos de elegir primero por nosotros mismos, ser consciente de lo que realmente somos y empezar a actuar desde allí, empezar a actuar y a elegir desde allí, desde ese poder, desde esa toma de conciencia, desde esa capacidad de reconocer lo que realmente somos y empezar a accionar desde esta parte, empezar a materializarlo, empezar a direccionarnos en nuestra vida desde allí. Créeme que lo que podemos encontrar allí no va a ser cosas desfavorables, sino al contrario, cosas que nos van a aportar y que nos va a ayudar a vivir incluso desde nuestra propia autenticidad.